Y la iglesia del Señor, aunque también tenemos tradiciones, para nosotros tiene que ser mucho más importante la doctrina. Voy a decirlo de otra manera para que entendamos más. Para nosotros tiene que ser más importante el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, que la tradición. En la versión que ya leímos de la Reina Valera de los 60, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En la versión internacional dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y la versión Dios habla hoy dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. O sea que los rudimentos de la versión Reina Valera se refieren a los poderes que dominan, que quiere decir más o menos lo mismo, los poderes que dominan este mundo. El apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia de la Odisea y por la iglesia en Colosas. Y él este pasaje lo escribe preocupado porque los hermanos estaban adoptando muchas tradiciones y se estaban dedicando más a darle importancia a las tradiciones que a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a lo establecido por Dios. Por eso el verdadero Hijo de Dios debe de ser muy bíblico, debe de ser muy cristocéntrico. El verdadero cristiano debe buscar lo posible el origen, la etimología de la palabra para apoyarse en ella más que en otras cosas. Para que entendamos mejor la enseñanza, me parece que sería bueno que definiéramos los términos. ¿Les parece, hermanos? ¿Qué es tradición? Por ahí encontré unas definiciones de tradición. Entre ellas encontré lo siguiente: tradición es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera dignas de constituirse y mantenerse en el tiempo, en las generaciones. Una tradición es algo que hacemos tan periódicamente que se nos convierte en una práctica religiosa, pero que no está originada en Dios o en las enseñanzas bíblicas, sino que se origina en la filosofía o en la mente de los hombres. Por ejemplo, hay tantas tradiciones que, solo por poner un ejemplo, pudiéramos mencionar algunas. La Semana Santa llamada es una tradición. No dice por ninguna parte de la Biblia que hay que celebrar o guardar una semana en el año. Es una tradición religiosa. La Navidad, por ejemplo, es una tradición.
adoptada por conceptos e ideas humanas, porque no se acomoda, no hay coherencia con lo que enseña la Biblia. Pues tiene cosas que se mencionan, como el nacimiento de Jesús y la estrella que salió en Oriente, y los que fueron a buscar, los magos, que lo menciona la Biblia, pero los tiempos no se ajustan a la realidad, de modo que se adoptó como una tradición. La Nochebuena, llamada Nochebuena, hay que hacer tamales, hay que hacer natilla, hay que hacer buñuelos, hay que hacer tal cosa. Son tradiciones. El Halloween, la fiesta de las brujas, son tradiciones. Las peregrinaciones a santuarios paganos, bueno, tantas, ¿no? Esto para mencionar algunas. Y dentro de cada una de las que menciono hay más tradiciones que para algunos se convierten casi que en un acto religioso. Y la palabra del Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo a la iglesia: eso es extensivo para nosotros hoy. Por eso le aconsejo en el nombre de Jesús que reciba la palabra. Amén. Porque es extensivo para nosotros. Dijo: pongan cuidado, miren que nadie los vaya a engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas que están basadas según ¿qué? Las tradiciones de los hombres, pero que nada tienen que ver con lo que estableció el Señor Jesucristo. Amén. Eso más o menos son tradiciones, pero como no le vamos a dar tanta trascendencia a las tradiciones, es mejor que hablemos de la doctrina sana. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, doctrina quiere decir enseñanza. En el sentido básico, en el sentido general, la doctrina es cualquier tipo de enseñanza. Cuando hablamos de doctrinar, estamos hablando de enseñar. Cuando decimos que el jueves es culto de doctrina, decimos que entonces es culto de enseñanza. Amén. Por eso hay que hablar de por lo menos tres grandes ramas en la enseñanza, en la doctrina. Y entonces se habla de la falsa doctrina, se habla de la sana doctrina y se habla de las doctrinas de demonios. Amén. Según la Biblia podemos hablar de falsa doctrina, podemos hablar de sana doctrina y podemos hablar de doctrinas de demonios. No es lo mismo la falsa doctrina que las doctrinas de demonios. Son dos cosas distintas. Alguien puede tener una falsa doctrina. Incluso dentro de la iglesia pueden haber hermanos con falsa doctrina. Pero eso no quiere decir que tienen doctrinas de demonios. Tienen falsa doctrina. Y por eso hay que enseñar. Y por eso es que no es recomendable, escúchenme esto que les voy a decir, muy interesante. No es que el pastor se las sepa todas. Ningún pastor se las sabe todas. Ninguno. El único que se las sabe todas es el Señor Jesucristo. No es que el pastor se las sabe todas, pero por eso no es recomendable que los hermanos predicadores asuman temas de doctrina en sus mensajes. Pues me refiero a las doctrinas fundamentales. Si un hermano no tiene claro la doctrina, es mejor que no predique de doctrina. Amén. Amén, amén. Que se puede equivocar.
Y después el pastor tiene que salir a corregir y a decir, hermanos, la doctrina es así. Y uno, por respeto a la persona, no dice, uno no sale a decir, no es como dijo el hermano Fulano, pues uno no dice eso. Pero le toca a uno salir a dar la doctrina como es. Y el hermano lo que enseñó pues le queda ahí como donde no debería estar. No sé si me hago entender. Amén. Entonces predique lo básico. La Biblia está llena de sermones muy formativos. Que no se ponga a enseñar escatología, cosas que usted de pronto no las tiene bien definidas, bien claras. Hay temas en la iglesia que es mejor dejarlos que los aborde el pastor. Amén. Aunque no se llamen estos cambios que sean. Entonces, hermanos, la Biblia, por ejemplo, habla de las enseñanzas o tradiciones de los hombres. San Marcos capítulo 7, versículo 7 en adelante, desde antes está citando a, si no me sirve la memoria, está citando a Isaías, creo que es, diciendo, donde dijo el profeta, Dios a través del profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas. ¿Qué enseñaban como doctrinas? Mandamientos de hombres. El creyente cuando crece espiritualmente, cuando usted viene al culto de enseñanza y le pone cuidado y aplica en su vida, usted crece, usted madura espiritualmente. Y cuando uno madura espiritualmente, uno se vuelve analítico. Amén. Yo me siento a escuchar los predicadores aquí y aprendo del más humilde y recibo el mensaje, pero soy muy analítico. Uno se vuelve muy analítico. Cuando usted crece, cuando usted madura espiritualmente, usted no come entero, porque usted ya se vuelve más, tiene más conocimiento. Enseñan como doctrinas, algunos enseñan mandamientos de hombres. Eso está relacionado con las tradiciones. Yo llegué, por ejemplo, les voy a contar algo. En una iglesia decían los hermanos, hermano, en esta iglesia no se puede cantar con los ojos abiertos, aquí hay que cantar con los ojos cerrados. El pastor Fulano nos enseñó que uno no debe cantar, uno no puede cantar con los ojos abiertos. Y claro, él no lo hizo de mala fe. Pero la Biblia no dice eso. Ese es un mandamiento de hombre. Pero los hermanos que no son tan analíticos lo reciben y lo toman como una doctrina. Como una doctrina. Y el que no lo haga así, entonces está ya como cayendo en falsa doctrina. Pero no, hay que por eso conocer la palabra en su origen. Alabanzas al nombre del Señor. Enseñan como si fueran doctrinas, enseñan mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Habían unos, el Señor les estaba mencionando de unas ideas, de unas enseñanzas y de unas tradiciones que en la Biblia no estaban fundamentadas. ¿Se acuerdan? Lo que dice Mateo capítulo 15, ahí está lo del el lavamiento de las manos, por ejemplo. Eso se convirtió en una doctrina. Y para los hermanos era
más importante lavarse las manos que orar antes de comer. ¿Y de dónde salió eso? Alguien le enseñó y se convirtió en una doctrina. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Hay cosas que son tradiciones o que también se pueden llamar paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Bueno, un paradigma es eso, una tradición, es algo que la gente hace pero no sabe realmente por qué lo hace. Les pongo un ejemplo de lo que es un paradigma. Regálenme un poquito de tiempo. Dicen que alguien trajo ¿cómo le decimos? Bueno, un mono, un primate, un mico. ¿Cuál es el término más correcto? Bueno, ya me entendieron. Lo metió en una jaula. A ellos les encanta comer bananos y le puso un racimo de bananos madurito allá arriba. Y apenas vio los bananos, se lanzó a comer bananos. Entonces el dueño tenía una manguera con alta presión y apenas iba a subir le ponía la manguera a toda presión. Entonces lo castigaba con el chorro de agua tan fuerte, a tal punto que el animalito le cogió miedo a los bananos y no comía bananos. Así se los pusieran maduros, no comía. Él sabía que si subía lo castigaban. Entonces después metieron otro que no sabía, lo metieron a la misma jaula y le pusieron los bananos, y claro, él inmediatamente se lanzó a comerse, y el otro, el que estaba adiestrado ya, se le colgaba de la cola y de las patas, pero no lo dejaba subir. ¿Y por qué? No lo dejaba porque sabía que si subía le ponían el chorro de agua. Hasta que lo enseñó a que no se podía subir allá. Después metieron un tercero y ya los otros dos no lo dejaban subir porque sabía el castigo que les venía. Y se les convirtió eso en un paradigma. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Los últimos que ingresaron a la jaula no subían, pero realmente no sabían por qué. El que sabía era el primero. Eso es un paradigma. Por eso la religión tradicional está llena de paradigmas. Entonces hay que rezarle a las ánimas benditas. ¿Por qué? No sabemos, pero hay que rezarles. Hay que rogar por el alma que se va al purgatorio. ¿Y dónde queda el purgatorio? Dicen que está entre el cielo y el infierno, dicen, pero ¿realmente existe? No sabemos, pero hay que hacerlo. Eso es un paradigma. Y dentro de la iglesia hay hermanos que tienen paradigmas. ¿Y por qué tienen paradigmas? Porque eso lo dijo el hermano Julano. Eso lo enseñó el hermano Julano. Y eso hay que hacerlo así porque Julano lo dijo. ¿Pero lo dice la Biblia? ¿Tiene fundamento en la palabra de Dios? Eso es una tradición. Eso es un paradigma. Por eso cada creyente debe tener una Biblia. Pero además de tener una Biblia, debe estudiarla. Además de eso, debe comparar lo que el pastor o el predicador le enseña, a ver si es cierto o lo está enseñando bien. Alabanzas al nombre del Señor. Pero allá, dice la Biblia, era más importante las tradiciones que la misma palabra de Dios. Porque sus discípulos no se lavan las manos para comer. Y el Señor les dijo: hipócritas. Es que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca. No es que lo que entra por la boca va al vientre y del vientre vaya al sanitario, a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca.
No es que lo que sale por la boca viene del corazón, y en el corazón se gestan los adulterios, las fornicaciones, los robos y todo lo malo. Entonces viene la enseñanza del verdadero origen de la palabra. Y nosotros no estamos para seguir tradiciones o paradigmas. Nosotros estamos para seguir y aplicar la poderosa e infalible palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos hace salvos. A su nombre sea la gloria. Es importante esto. Las enseñanzas o las doctrinas de los demonios, la Biblia los menciona. Capítulo 4 de Primera de Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y escuchando doctrinas de demonios. En los últimos tiempos. ¿Cuántos de ustedes consideran que estamos en los últimos tiempos? Amén. Yo levanto la mano. Amén. Yo creo que estamos en los últimos tiempos. Amén. Bueno, la Biblia dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y no se refiere a gente de afuera de la iglesia, sino a gente de dentro de la iglesia. Porque nadie puede ser un apóstata si antes no fue un cristiano. Sí, amén. ¿Y por qué apostatarán de la fe? ¿Por qué? Porque estarán escuchando ¿qué? Doctrinas de demonios. Por eso apostatan de la fe. ¿Y por qué una persona oye doctrinas de demonios? Porque no conoce el fundamento de la palabra. ¿Usted sí cree que una persona que tiene pleno conocimiento de la sana doctrina se va a poner a oírle a cualquier charlatán por ahí? No, hermano. Voy a decir aquí una cosa que va a sonar fuerte, pero que yo lo creo y es una verdad. A veces las divisiones que se forman en la iglesia son hasta necesarias. ¿Cómo así, hermano? Hay poder en Jesús. Es que, hermanos, generalmente esas irregularidades, esos brotes de división que se dan en la iglesia terminan convirtiéndose como en un purgante para la iglesia. La palabra no suena bonita, pero ve, hermano, el que se divide en la iglesia comienza a invitar gente de la iglesia. Y yo pregunto, ¿los buenos cristianos lo siguen? No. ¿Quiénes lo siguen? Los que no tienen fundamento. Una persona fundamentada en la iglesia no sigue a un divisionista. No lo sigue, hermano. Y los que terminan yéndose son los que eran el problema, porque no tenían conocimiento. Porque si hubieran tenido conocimiento, nunca se habían ido de la iglesia. Entonces mire, iglesia, la importancia de la enseñanza de la doctrina. Porque a veces nos gusta, y a mí también me gusta, de vez en cuando me gusta oírme un sermón de esos que me eriza y me hace saltar y me hace tumbar la silla. Me gusta de vez en cuando emocionarme en la presencia de Dios, pero no siempre. La enseñanza pausada es importante. Que nos hablen de las cosas reales es bueno, porque eso nos permite echar raíces. Alabanzas al nombre del Señor. Y si usted quiere compartir la palabra y poderle responder a su familiar que le pregunta, y al vecino que le hace preguntas de que si usted es evangélico, ¿por qué va a esa iglesia? ¿Y por qué allá se visten así? ¿Por qué no creen en la Virgen? ¿Y por qué tantas cosas? Pues si usted quiere tener una respuesta para todas esas personas, es bueno que vengan a los cultos de enseñanza. Porque en los cultos de enseñanza nos formamos. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor.
El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos días, que en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y escuchando doctrinas de demonios. Toda enseñanza, hermano y hermana, toda enseñanza, joven, adolescente que me escucha esta noche, toda enseñanza que dañe la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas, eso es una doctrina mala. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 2, por ahí como del 20 en adelante, si no me equivoco, se habla del mensaje a la iglesia en Esmirna, creo que es, en Tiatira. Y en Tiatira había un problema, que la iglesia iba bien, que la iglesia, el Señor le da todos los elogios, pero dice, pero hay un problemita entre ustedes, y es que allí hay una señora que se llama Jezabel, que le está enseñando a los hermanos que no es mala la fornicación, y se los está conquistando. Y le he dado tiempo para que se arrepienta y no se quiere arrepentir. Esa señora tenía una doctrina mala dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Y entonces el mensaje al ángel de la iglesia en Tiatira es que eso no es para la iglesia, que viene un juicio y que viene un castigo para los que se dejan engrupir por esa falsa enseñanza. Pero en el verso 24 dice, pero a ustedes, a los que son fieles, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, los que estaban firmes, los que no se dejaban dominar por la falsa enseñanza o por la doctrina, porque eso ya es una enseñanza de demonios. Entonces dice, para ellos hay bendición. Amén, amén. La iglesia debe guardarse en fidelidad, hermanos, en santidad. Entonces está esa falsa enseñanza con tradiciones humanas, tradiciones de hombres. Está esa doctrina de demonios y están las enseñanzas verdaderas de Dios. Amén. La sana doctrina. Amén. Amén. San Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Amén. Y dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Las palabras, las enseñanzas de Dios son espíritu y son vida. Mateo 7:24, cualquiera, como terminó el sermón del monte, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque las palabras del Señor Jesucristo son verdad. Aleluya. Si usted lee la Biblia y pone en práctica lo que el Señor le dice a través de la Biblia, usted será una buena cristiana, usted será un buen cristiano. Lo que pasa es que cuando a uno lo atrae, cuando a uno le coquetea el mundo y le atraen las cosas del mundo, uno quisiera que una persona con peso en la enseñanza de la iglesia, en la iglesia, le diga a uno que eso no es malo. No sé si me expresé bien. Hay personas que quisieran que el pastor, vea, hermanos, les voy a poner el ejemplo. Una hermana, hace como unos 4 años, 3 años tal vez, una hermana que nació en la iglesia, que su señor padre fue pastor como 50 años en la iglesia, que toda la vida ha estado en la iglesia,
que ha oído sermones habidos y por haber en la iglesia. Y después de tantos años, ya anciana ella, hija de pastor ya fallecido, tantos años, y se me acercó como hace 4 años y me dijo: hermano, ¿usted qué me dice? ¿Será que es malo que yo ponga el pesebre en la casa y prenda el arbolito de Navidad? Entonces yo le dije: hermana, usted tiene toda la vida en la iglesia, si usted quiere hacer el pesebre y poner el arbolito, póngalo. Yo le digo: póngalo. Porque aquí los pastores no estamos para imponer normas. Pero me quedó a mí como esa cosa en el corazón, y dije, pero ¿será posible que una persona con tantos años, pero qué busca la persona? Que alguien le ponga el sello para después decir: es que el pastor me autorizó y me dijo que sí se puede. Un hermano predicó un sermón muy bonito y habló acerca del vestido, y que el vestido no es el que salva, y que no son las mujeres de falda larga las que van al cielo, que las faldas nada tienen que ver con la salvación, y predicó un sermón por ahí, por ese estilo, ¿no? Y cuando se acabó el sermón, oí a unas hermanas reunidas allá en el andén, en la calle, varias, bastanticas siempre, decían: ese pastor lo necesitamos en la iglesia de nosotros. Y yo no quiero aquí echar en directa, sino hablar directamente. Y no para juzgar, porque el hermano tendría razón en lo que enseñaba, pero uno nota un sesgo. Entonces, iglesia, aquí no se trata de poner de poner una lista de cosas, y esto, porque aquí no es ley, aquí no somos salvos por la ley. Aquí somos salvos por la gracia de Jesucristo y por la fe en Jesucristo. Pero la fe en Jesucristo nos lleva a conocer el contexto de la palabra. Y entonces, cuando uno conoce el contexto de la palabra, uno se somete a la palabra. Amén, amén. No a lo que dice el pastor, sino a la palabra. ¿A cuántos de ustedes les han dicho: el pastor no lo deja? ¿A cuántos les han dicho? Bueno, a mí me dijeron muchas veces. Me lo dijeron muchas veces. Venga, ¿por qué no se toma esto? Es que el pastor no lo deja, ¿cierto? No, aquí el pastor no obliga a nadie a nada. Aquí se predica la palabra, y la persona que recibe la palabra le va bien, porque tiene comunión con Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Pero, hermanos, la sana doctrina es la palabra pura de Dios, interpretada correctamente, Amén. sanamente. Amén, amén. Amén, hermanos. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, las de Dios, ¿no? Y el que me oye estas palabras y las practica, las hace, lo comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, porque la palabra de Dios es para aplicarla a nuestra vida. Amén. Y en el mismo capítulo 27, verso 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, todo lo del sermón del monte, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas y los fariseos. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque los escribas y los fariseos decían cosas muy bonitas, pero no las vivían. Entonces el Señor tuvo que decir: hagan como ellos dicen, pero eso sí, no hagan como ellos hacen. Amén. ¿Qué tal ustedes, Iglesia de la Graciela, alguien diciéndoles: hagan como el pastor Luis dice, pero no hagan como él hace, porque se vive por ahí? No. Aquí se trata de que podamos dar el mejor ejemplo para la honra y para la gloria del Señor Jesús.
Dice Primera de Tesalonicenses 4:9, voy terminando ya. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, porque aquí la sana doctrina es lo que Dios enseña. Amén. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que os escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios. Esa es la sana doctrina. Han aprendido de Dios que se amen los unos a los otros. ¿Han aprendido de quién? De Dios. De Dios. Y primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Amén. Entonces, en este caso, estamos interesados en la enseñanza divina, Amén. la enseñanza de Dios, es decir, la sana doctrina. Aquí pudiéramos mencionar una definición de la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Amén. Amén. La sana doctrina es la enseñanza de nuestro Padre Celestial, revelada en Jesucristo y transmitida a la iglesia o a nosotros a través del Espíritu Santo. Es sana doctrina. Y esta definición es la que nos permite entender con toda claridad lo que es la sana doctrina, identificando la fuente, es decir, el origen de la doctrina, el objeto de la doctrina y el propósito principal de la doctrina. Amén. Amén. Eso sería otro sermón. Dejemos hasta ahí, porque entrar aquí es dejar iniciado algo que nos queda inconcluso. Pero importante, estas son tres cosas bien importantes, hermano. Habrá un momento para hablar de ellas, hablar de estas tres cosas: la fuente, el origen, el objeto mismo de la doctrina y el propósito principal de la doctrina. Porque la doctrina tiene un propósito principal. Vean, si usted se forma con doctrina falsa, usted no va a ir al cielo. ¿Me escuchó bien, hermano? Amén. Si usted y yo nos formamos con doctrina falsa, al cielo no vamos a ir. Al cielo, porque la falsa doctrina engaña. Nosotros necesitamos la sana doctrina. Amén. Y hay que dejar los paradigmas y hay que dejar las tradiciones a un lado. No que sean, porque muchos de ellos no son asuntos fundamentales, son asuntos elementales. No quiere decir que algunas cosas le van a hacer perder la salvación, porque son elementales. A ver si concluyo con esto, concluyo el sermón. ¿Qué quiere decir elementales? Que no es bueno hacerlas, pero que si usted las hace tampoco le van a hacer perder la salvación. Yo no creo que si usted se come el próximo domingo un tamal, eso le dañe la salvación. Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo que si te comes una porción de dulce con natilla y buñuelo el domingo, eso te va a hacer perder la salvación. Le digo la verdad, yo no creo que eso me haga perder la salvación. No creo, yo no creo eso. Pero yo no promuevo esas cosas. ¿Sí me entienden? Son cosas elementales. ¿Usted cree, hermana y hermano, que si usted 31 no compra la ropa interior amarilla le va a ir mal todo el año? Yo eso no lo creo. Pero yo no creo que si la compra le va a dañar la salvación, no creo tampoco. Son cosas elementales. Ahora, no se acojan a esas tradiciones que no convienen.
Yo no me quiero imaginar a los hermanos de la Graciela el 31 con la maleta dándole la vuelta al Parque Boyacá todo en fila, no me lo quiero imaginar. O tirándole las papas medio peladas por debajo de la cama o las uvas. No, hermanos, son tradiciones, cosas elementales. Porque Dios, más allá de lo que tú haces, mira tu corazón y tu intención. Si eres un religioso que dices, si yo no estreno el 24, entonces Dios no está conmigo porque vea, me dejó pasar el 24 sin estrenar. Eso es un acto religioso, no conviene. Pero si tienes para estrenar, estrene. Cómprelo bien fino, los zapatos y un traje bien elegante. Eso no es pecado. Pero no lo tomes como un acto religioso porque te va a hacer daño. ¿Me hice entender? No a las tradiciones, sí a la sana doctrina. No a las falsas doctrinas y a las doctrinas de demonios, sí a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si transforma y si da vida. Póngase de pie, por favor. Y oramos y le damos gracias a Dios.